Vamos a hacer el modelo dinámico para el siguiente mecanismo. De clases anteriores, conocemos ya algunos parámetros de este mecanismo, aquí los mostramos. Primero vamos a obtener el modelo dinámico sin considerar el bloque amarillo, y luego veremos en qué cambia si se le considera a este. Para comenzar podemos observar que la energía cinética de un cuerpo rígido está dada por la suma de su energía cinética traslacional más su energía cinética rotacional. De esta forma debemos de obtener la energía cinética de la barra 1 que va a estar dada por T1, por lo tanto la energía cinética de la barra 1 que está de color rojo en la figura va a estar dada por un medio de su masa por la velocidad de su centro de gravedad al cuadrado más un medio del momento de inercia con respecto a su centro de gravedad por Q punto al cuadrado. Luego sabemos que la velocidad de su centro de gravedad al cuadrado va a ser igual a la suma de sus componentes al cuadrado como se muestra en la diapositiva, y a la vez cada componente de velocidad puede estar expresada por un coeficiente de velocidad multiplicado por Q punto. De esta forma y factorizando podemos hacer que la energía cinética quede como un medio del momento de inercia en función de Q con respecto al eje de giro de la barra por Q punto al cuadrado. Y así obtenemos el momento de inercia de la barra 1. ¿Pero quiénes son Kx y Ky? Simplemente poniendo unos sistemas de referencia como los que se muestran en la figura de color verde podemos obtenerlos. Primero hay que obtener la posición del centro de gravedad, luego derivamos su posición, y por último lo dividimos entre Q punto. De esta forma se obtienen los coeficientes de velocidad para cualquier punto. Sustituyendo los valores de los coeficientes obtenemos de manera más explícita el momento de inercia de la barra 1. Para obtener el momento de inercia de la barra 2, la de color azul, se utiliza la misma metodología que utilizamos para encontrar el de la barra 1, es decir, obtenemos la energía cinética de la barra 2, ponemos la velocidad del centro de gravedad de la barra 2 como la suma del cuadrado de sus componentes, luego ponemos sus componentes como la multiplicación de sus coeficientes de velocidad por Q punto, obtenemos los coeficientes de velocidad del centro de gravedad de la barra 2. Y por último sustituimos y lo obtenemos de la forma más explícita posible. Luego de que ya obtuvimos los momentos de inercia de las barras, hay que obtener su derivada con respecto de la variable generalizada, que en este caso es Q, ya que la ecuación fundamental de la dinámica para mecanismos de un grado de libertad nos exige conocer esta derivada. Derivando vemos que el momento de inercia de la barra 1 es constante y por lo tanto su derivada es 0, y luego derivamos el momento de inercia de la barra 2, en este caso como los coeficientes de velocidad dependen de Q, su derivada es diferente de 0, se les llama coeficientes de aceleración y se denotan por la letra L mayúscula. El tercer término que nos exige la ecuación fundamental de la dinámica es la derivada de la energía potencial del mecanismo, por lo tanto hay que obtener la energía potencial de cada barra. Para esto solo tenemos que multiplicar la masa que le corresponde a cada barra por la gravedad por la componente en Y del centro de gravedad que le corresponde a cada barra. Luego de que tenemos la energía potencial de las dos barras, las derivamos con respecto a la variable generalizada. En caso de que nuestro mecanismo tenga fuerzas externas aplicadas, entonces debemos de obtener la fuerza generalizada mediante el principio de trabajo virtual. En este caso nuestro mecanismo tiene una fuerza F aplicada al final de la barra 2. Y un momento C subíndice M aplicado en la barra 1. Como ya vimos, el trabajo virtual es igual a la suma de todas las ies y más fuerzas multiplicadas por su desplazamiento virtual más la suma de los iesimos momento aplicados en los desplazamientos angulares virtuales. De esta forma sustituimos nuestra fuerza multiplicada por la derivada de su posición con respecto de Q por la relación que existe entre los desplazamientos virtuales y los diferenciales de desplazamiento. También debemos de sustituir nuestro momento multiplicado por el desplazamiento angular virtual que le corresponde, en este caso es el desplazamiento virtual de Q. Ya por último, dividiendo todo entre el desplazamiento virtual de Q, obtenemos la fuerza generalizada aplicada a nuestro mecanismo. Como ya tenemos todo lo que nos exige la ecuación fundamental de la dinámica, entonces podemos despejar a Q y sustituir todo lo que hemos obtenido anteriormente. De esta forma obtenemos el modelo dinámico de nuestro mecanismo sin la consideración del bloque deslizante.
Ahora vamos a ver qué cambia si debemos de considerar el bloque, pero antes de comenzar pensemos qué cosas tenemos que calcular. Al considerar el bloque nosotros tenemos que considerar su momento de inercia y su energía potencial. Entonces para poder calcular su momento de inercia tenemos que obtener su energía cinética. Como el bloque está conectado a las dos barras podemos obtener su energía cinética con respecto a un sistema de coordenadas u otro. Empezando por el sistema de coordenadas U1b1, tenemos un medio de su masa por la velocidad de su centro de gravedad al cuadrado más un medio del momento de inercia con respecto a su centro de gravedad por a punto cuadrada, ya que el bloque también rota con respecto a su centro de gravedad debido a la barra A2. Entonces sustituyendo la velocidad del centro de gravedad del bloque y a punto por su coeficiente de velocidad multiplicado por Q punto obtenemos que la energía cinética es un medio del momento de inercia del bloque por Q punto cuadrado, y de aquí desprendemos el momento de inercia I3. Para obtener la energía cinética del bloque con respecto al otro sistema de coordenada debemos hacer lo mismo que en el pasado. En este caso solo cambian las componentes de la velocidad de su centro de gravedad, pero no su magnitud, ya que solo estamos cambiando el punto de observación. Luego de saber esto sustituimos y obtenemos el momento de inercia I3. Como también hay que obtener su energía potencial, entonces de igual forma dependiendo del sistema de coordenadas donde lo estemos viendo su energía potencial va a ser igual a la masa del bloque o la gravedad por la componente en el eje Y de la posición del bloque. Después de tener su energía potencial solo hay que derivarla para poderla sustituir en la ecuación fundamental de la dinámica. En conclusión, para encontrar el modelo dinámico de un mecanismo de un grado de libertad, necesitamos antes que nada obtener los coeficientes de velocidad de cada incógnita que tengamos en el mecanismo. Luego hay que hacer uso de la ecuación fundamental de la dinámica para mecanismos de un grado de libertad o también llamada ecuación de Exergian. Debemos obtener las inercias de los eslabones, ya sea por medio de su energía cinética, o por medio del teorema de Steiner. Estas inercias hay que derivarlas con respecto de la variable generalizada. Luego hay que obtener la energía potencial de cada eslabón y derivarla también con respecto de la variable generalizada, y por último en caso de tener fuerzas externas debemos obtener la fuerza generalizada por medio del principio de trabajo virtual, y al final lo que resta es sustituir todo en la siguiente ecuación.